Hola, hoy vamos a ver la clase 4 y 5. La clase consiste, la vamos a unir. Primero hay que recordar que nosotros hablamos de las necesidades, ¿cierto? Entre lo que es la necesidad personal, familiar y en general las necesidades en el mundo de cada ser humano. Pero ahora vamos a mezclar lo que significa un poco el reciclar, en este caso las 3R, reduce, reutiliza y recicla, para generar dos clases en una. Primero tener claro los recursos naturales, los recursos renovables, que son los permanentemente renovables, o los recursos no renovables. Recurso natural es todo lo que, en este caso, ejemplos, el agua, la madera, el calor, ¿cierto? Lo que es el sol, todo eso, sol, luz, el sol no genera luz, ¿cierto? Es como que algo que supuestamente no se está acabando y nunca se va a agotar en el mundo. Por eso está constantemente renovándose. Eso es lo que se dice, pero obviamente hemos visto que existe el calentamiento global, pero a raíz de los otros tipos de recursos. Tenemos el recurso renovable, que es lo que en este caso es parcialmente, tiene temporadas. Por ejemplo, la misma fruta, la fruta crece o la verdura crece por temporada, ¿cierto? La naranja es de invierno, las sandías de verano. Y no se va a agotar, pero no está todo el año. Y los recursos renovables, en este caso ya es lo que, o sea, no renovable, es lo que es en este caso la explotación. Un ejemplo, el petróleo, las minas, todo eso. Se toma ese terreno, se toma ese lugar y luego ya, si no queda más, ese lugar, chao, nos sirve y vamos a buscar otro lugar para donde podamos encontrar el petróleo, el gas, la minería, en este caso carbón, el cobre, todo ese tipo de minerales. Por ejemplo, la materia prima para generar materiales se extrae obviamente de la naturaleza en este caso. Acá tenemos 4 ejemplos que tenemos lo que es coral, petróleo, tenemos los animales y árboles. De esos tipos de se extraen estos tipos de materiales. El petróleo creamos el plástico, hay como minerales, podemos crear algún tipo de cerámica, ¿cierto? Obviamente de los árboles, la madera, y de los animales podemos sacar, ciertos animales podemos sacar lo que es lana, algo para cubrirnos, ¿cierto? Como de lo que es nuestro vestuario. Entonces, aquí hay un ejemplo. El árbol, que es una materia prima, sacamos tipos de materiales, sacamos otro tipo de materiales, ¿cierto? Lo que es base, el cartón, la madera, madera prensada, todo eso. Y a raíz de eso nosotros construimos otros tipos de objetos. Casa, accesorios, tenemos muebles y cuadernos. Se va reduciendo y va haciendo ese potencial. Pero estos tipos de materiales sufren de algún tipo de explotación. En este caso, los árboles se explotan a raíz de, como ven la imagen, ya no quedan nada más. Estaba completo de árboles. Entonces, ven que son lugares que a lo mejor bosques tipos abandonados, que nadie recibe, que nadie es dueño, o ciertas empresas se hacen dueños de estos lugares y adquieren el derecho de explotar. ¿Qué pasa? Que después aquí no puedes, porque imagínense esos árboles, cuánto se demoran en crecer. Entonces tú ya no puedes ocupar ese espacio, queda así solo. Es como un terreno sin ocupar. Algo positivo que genera la materia prima, claro, te da un refugio, te da lo que tú necesitas para desarrollarte, muebles, en este caso cuadernos, como típicas necesidades básicas, ¿cierto? Pero lo negativo es la salud. Lo mismo pasa con el petróleo. Podemos generar plástico, todo, pero ¿cuál es la otra parte? Que nosotros después no reutilizamos ese plástico y va directo a la basura. ¿Y la basura dónde va? Al agua. ¿Quiénes contaminan? Los animales. Entonces el petróleo es positivo porque, claro, no genera el transporte y todo eso. Pero está generando también el calentamiento global por la explotación, ¿cierto? Y como los terrenos quedan abandonados, cuando se explotan, este material no renovable se pierde vegetación.
y obviamente sin vegetación un país se muere de hambre. Entonces la actividad consiste en tomar conciencia de lo que son las 3 R: reduce, reutiliza y recicla. Y la palabra reciclaje corresponde a reutilizar de objetos en desuso que ya no sirven, ¿cierto?, para fabricar otro tipo de materiales y que sean objetos que podamos volver a utilizar a través de, en este caso, aunque suene feo, como de la basura para algunos, la riqueza para otros. Aquí me encuentro con algunos ejemplos de lo que uno puede generar con el reciclaje. Aquí vemos hasta un zapato de papel, objeto, y del papel podemos volver a crear papel. Tenemos estas bolsitas, algunas cajitas decorativas. Aquí con el plástico podemos tener estas canastitas que son estas con las bolsas de plástico. Aquí también hay bolsitas de plástico, alguna alcancía para guardar cosas, y aquí tenemos para lo que corresponde en este mismo caso tener un huerto. Lo mismo acá con el cartón, con el metal, hasta con el vidrio. Chicos, los invito a que puedan desarrollar estas 4 preguntas, ya que la primera tiene mucho que ver. ¿Qué objetos se podría fabricar con materiales de desecho de la escuela? ¿A qué me refiero? Vamos a la siguiente parte y esto se va a mezclar con la clase 4. En la clase 4 vamos primero a seleccionar cuál es la necesidad que tenemos en el colegio para volver a crear algo tecnológico, ¿cierto? En este caso un objeto tecnológico, pero lo vamos a hacer con materiales de reciclaje. Respondiendo a estas 4 preguntas, vamos a poder llegar a este tipo de descripción. Necesito que escriban también esta información como también estas preguntas. Y al momento de terminar vamos a poder desarrollar, ¿cierto?, lo que dice presentación gráfica del objeto en forma vista frontal. No voy a pedir que creemos el objeto, pero sí que realicemos una vista frontal. Se refiere a un dibujo, cómo se vería el objeto que nosotros vamos a crear, ¿cierto? ¿De qué color lo vamos a crear? Chicos, aquí no vamos a utilizar pintura. Es todo con material de reciclaje. En este caso, si vamos a pensar que nuestro color va a ser rojo, a lo mejor va a ser porque lo vamos a hacer, en este caso, con puras botellas de color rojo o con las tapitas de la botella de color rojo, ¿cierto? La forma, ¿qué forma va a tener? ¿Va a ser redonda? ¿Va a ser cuadrada? De eso me refiero. El tamaño va a ser un tamaño grande porque va a ser un basurero, ¿cierto? Y obviamente vamos a describir el objeto, la función, ¿cierto? ¿Para qué nos va a servir? Importante también el nombre. El usuario se refiere para quiénes van a tener el beneficio, ¿cierto? La necesidad, las herramientas que voy a utilizar para poder elaborar. Recuerden que esto es todo a la vez un poco imaginario. O sea, si yo voy a necesitar silicona para pegar, a lo mejor voy a necesitar tijera, en fin, todo tipo de material para poder construir. Voy a necesitar clavo porque voy a tener que martillar. Y los materiales, ¿cierto? ¿Cómo que voy a poder elaborar? Y el impacto ambiental que va a tener este objeto. ¿Cuál es el impacto ambiental? Se refiere a qué va a ayudar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos buscando la necesidad. Y el impacto ya es como el tipo de la solución. ¿Por qué va a ser bueno este proyecto? Cualquier duda, chicos, me envían un correo. ¿Ya? Recuerden responder estas preguntas y vamos a hacer después este cuestionario. Y la imagen, el dibujo no tiene que ser pequeño, tiene que verse bien el detalle, ocupar una hoja al menos de la croquera, ¿cierto? Ocupar ahí. Y bien dibujado, no, si vamos a ocupar un tipo de color, también darle ese detalle de color, ¿ya? Eso, chicos, éxito.